Querétaro, en el panorama nacional por su extensión territorial, es una de las entidades más pequeñas. Sin embargo, en el ámbito cultural y natural, posee una gran riqueza y amplia gama de muestras relevantes. Se destacan construcciones de diferentes épocas, costumbres y formas de vida propias del estado, paisajes naturales de impactante belleza y hechos históricos de importancia nacional, que en conjunto constituyen el patrimonio del estado de Querétaro y de México. La diversidad de legados corresponde a bienes tangibles, intangibles y del medio ambiente. Las muestras patrimoniales representativas de alto valor se distribuyen en todo el territorio del estado. Consecuentemente, en la mayoría de espacios de vida de los queretanos existe parte del patrimonio en cualquiera de sus manifestaciones, mismas que son producto de la cultura y la historia que se ha vivido. Querétaro es un estado donde su historia, su patrimonio cultural y arquitectónico, su entorno natural, su producción artesanal, la calidad de sus servicios y la calidez de su gente lo hacen un lugar muy propicio para el desarrollo del turismo. Iglesias, casonas y antiguos conventos albergan historias de héroes que pelearon por la independencia de México. Santiago de Querétaro, nombre oficial de la capital queretana, cuenta con una historia de más de 460 años. Una forma de conocer la ciudad es dar un paseo por el centro, donde puedes admirar sus monumentos históricos, una colección de tesoros que desde 1996 es parte del patrimonio de la humanidad catalogado por la UNESCO. Entre los atractivos turísticos destacan los construidos entre los siglos XVII y XVIII. Se trata de verdaderas maravillas de piedra, con hermosos altares barrocos en su interior. También hay edificios neoclásicos del siglo XIX y primorosas casas coloniales. La plaza principal, el Jardín Cenea, ostenta un gran kiosco de hierro forjado. Frente a ella se encuentra la iglesia de San Francisco, uno de los edificios más antiguos de México. Su edificación data del año 1550, aunque el templo fue concluido en 1640 y el claustro en 1698. El templo y exconvento de San Francisco fue el primer edificio de culto religioso construido en Querétaro y sirvió de eje para el desarrollo urbano de la ciudad. Hasta mediados del siglo XIX integraba, aparte de un templo y el convento, un conjunto religioso que incluía 5 capillas, un cementerio, un huerto y un gran atrio, que ocupaban en total un área cercana a las 3 hectáreas. Las capillas mencionadas fueron demolidas durante la Guerra de Reforma. El templo de San Francisco funcionó como catedral de Querétaro entre los años 1865 y 1922. La iglesia presenta una robusta fachada con su portada de cantera, en un estilo barroco de gran sobriedad, apenas ornamentado por discretos elementos, como los escudos de armas del benefactor del templo, don Luis Tovar, en el segundo cuerpo, y columnas pareadas en ambos cuerpos que se rematan con sencillos pináculos, para concluir con un bello relieve del señor Santiago a caballo y sobre él un frontón cuadrangular con un reloj. La torre es monumental, de 3 cuerpos ornamentados en estilo barroco sobrio. Las tejas rojas en el techo de la iglesia fueron traídas de España en 1540. Dentro de este recinto se encuentran algunas hermosas pinturas que datan de los siglos XVII y XVIII. El convento anexo, donde se aloja el Museo Regional, cuenta con 2 niveles, 4 patios y una interesante imagen arquitectónica en la que se adivinan elementos ornamentales barrocos entremezclados con detalles de cierto aire renacentista. El edificio que ocupó el antiguo convento y que actualmente es el Museo Regional, cuya existencia debemos al empeño y dedicación del maestro don Germán Patiño, ilustre personaje y benefactor queretano. El Museo Regional de Querétaro tiene sede en el área del antiguo Convento Grande de San Francisco de Querétaro, que es una de las construcciones virreinales más significativas de México, debido a su importante valor artístico y al papel que desempeñó como centro de evangelización y de promoción cultural.
para el territorio de lo que actualmente es el estado de Querétaro. Su fachada actual corresponde a una alteración ocasionada en el año de 1879, al demoler parte de una sección y la eliminación de una capilla adyacente. Las salas contienen colecciones diversas a través de las cuales se cuenta la historia de Querétaro y de México. Las colecciones están formadas por piezas arqueológicas, etnográficas, coloniales y contemporáneas constituidas por cerámicas, hítica, esculturas, pintura, muebles, vestimenta, armas, medios de transporte, fotografías, documentos y muebles. Entre las múltiples obras de arte que se exhiben en el Museo Regional, podemos encontrar la fachada de las 5 misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, las cuales fueron erigidas durante la última fase de la conversión al cristianismo al interior de México, en la mitad del siglo XVIII. Se convirtieron en un referente importante para la continuación de la evangelización en California, Arizona y Texas. Las fachadas ricamente decoradas de las iglesias son de especial interés, pues representan los esfuerzos creativos conjuntos de misioneros e indígenas. Los asentamientos urbanos que se establecieron alrededor de las misiones han mantenido su carácter vernáculo. Jalpan, Tancoyol, Landa, Conca y Tilaco son verdaderas joyas coloniales. La misión de Jalpan, oculta entre la maleza, fue la primera en ser fundada, el 5 de abril de 1744. Fue construida en honor al apóstol Santiago, aunque hoy en día la figura del apóstol se encuentra sustituida por un reloj. Conca, dedicada a San Miguel Arcángel, es la más pequeña de las 5. Destaca en su fachada el labrado que simula racimos de uvas, así como su representación del Arcángel San Miguel. Landa destaca por la exuberancia de sus adornos. En su fachada ricamente ornamentada se representan acontecimientos religiosos. Tilaco, por su parte, cuenta con una iglesia, convento, atrio, capillas, pozas, capilla abierta y cruz artificial. Asimismo, en su portada sobresalen las figuras de 4 sirenas. Por último, Tancoyol, lugar del dátil silvestre. Cuenta con una bella portada barroca dedicada a Nuestra Señora de la Luz. Su efigie desapareció y su lugar se mantiene vacío. El templo y convento de la Santa Cruz, considerado como un edificio de gran contenido religioso, fue finalizado en el año de 1735 por don Pedro García de Acevedo y Calderón. Y según mencionan las fuentes, durante el siglo XX el sitio fue remodelándose con la realización de lujosos retablos y algunas pinturas creadas por Juan Rodríguez Suárez, que representan las vidas de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. El templo y el convento de la Santa Cruz fueron construidos en lo que se conoció como Loma del Sangremal, en donde se libró la célebre batalla entre los indios chichimecas residentes de la región y los súbditos de España, o conquistadores, el 25 de julio de 1531. El convento de la Santísima Cruz de los Milagros de Querétaro se llama así porque la cruz de cantera que se venera en este y que se encuentra en el altar mayor, cuenta la leyenda que se construyó según el modelo que vieron los indígenas en el cielo el día de la conquista de Querétaro el 25 de julio de 1531. Uno de los recintos más impresionantes del barroco colonial mexicano es el templo de Santa Rosa de Viterbo. Fue concluido en 1752 y se le atribuye al genio del barroco queretano don Ignacio Mariano de las Casas. Este soberbio ejemplar es una muestra de la sensibilidad de los artistas del siglo XVIII, plasmada en el extraordinario conjunto de retablos, muros y pinturas. Desafortunadamente, no es posible contemplar este recinto tal y como fue en su totalidad, pues una de sus partes fundamentales, el altar mayor, de estilo barroco, fue destruido en 1849,
colocándose en su lugar uno neoclásico que actualmente se conserva. No obstante, todos los demás retablos, labrados en madera y cubiertos con hoja de oro, se muestran completos. El templo es de una sola nave, reforzada por fuera con un par de votarales de gran tamaño. Estos se encuentran sobre los muros de la parte que correspondería al brazo norte, el que parece sugerir una remota existencia por el arco situado entre los dos contrafuertes. La torre con campanario de 2 cuerpos está situada en la parte oriente del templo, levantándose desde el rincón noroeste del coro alto. El primer cuerpo ostenta el primer reloj de 3 carátulas que se construyó en América Latina. La cúpula se ubica en la parte poniente. El interior de Santa Rosa de Viterbo es lo más impresionante. 5 retablos barrocos cubren las paredes de la nave, 3 de las cuales están situados en la parte sur, hacia el fondo el ciprés neoclásico. Aunque rompe con el estilo, luce su manufactura excelente, con la Virgen María y el Niño Jesús en la parte central, y Santa Rosa de Viterbo en la parte superior. El templo de Nuestra Señora del Pueblito, ubicado en el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, fue construido en el año de 1743 por el maestro canterero Ignacio Mariano de las Casas. Ejecutó las obras de camarín de la Virgen, quedando concluido totalmente el santuario en enero de 1745. Durante la Guerra de Reforma se perdió el retablo barroco que adornaba el altar Aspi, como numerosos tesoros artísticos, siendo sustituido posteriormente por otro de estilo neoclásico. Debido a los daños que había sufrido el templo durante la época de la Reforma, fue necesario realizar trabajos de restauración y remodelación, mismos que tuvieron lugar en 1875 y 1906. En esta segunda fecha se renovaron también las pinturas y se colocaron vitrales, además de cambiar el piso por uno de madera. Una de las devociones más arraigadas de la región se dedica a la Virgen del Pueblito, imagen peregrina cuya casa permanente se encuentra en el santuario que lleva su nombre. Esta imagen es venerada por todos los peregrinos que llegan hasta este hermoso santuario, que se caracteriza por su austera elegancia que arropa a todos los fieles que acuden a visitar a la patrona de los queretanos como señal de agradecimiento. Fray Nicolás de Zamora fue quien colocó por primera vez, hacia el año de 1643, la imagen de la Virgen del Pueblito, en el primer lugar de adoración, mientras se construía el actual santuario donde ésta reside. El templo y exconvento de San Agustín es una de las obras más admirables que construyera la Orden de San Agustín en la Nueva España, durante el esplendor barroco del siglo XVIII. Por licencia pontificia y cédula real, en 1728 se fundó el convento agustiniano de Querétaro. La primera piedra se colocó en 1731 y se terminó hasta el último detalle en 1745. El templo, con su torre, es un bello ejemplar del arte barroco, y no se sabe por qué decidirse en su conjunto arquitectónico, si por la fachada o por su interior. La fachada tiene 3 cuerpos que en su conjunto representan estilísticamente el Calvario. En el primero está el pórtico principal del templo. 2 columnas a cada lado enmarcan nichos para estatuas de cantera. El segundo tiene una distribución teniendo una gran ventana que da al coro, y el tercero, que es el más hermoso con distribución semejante a los anteriores, tiene una cruz de encaje, en forma de dosel, donde se encuentra la famosa talla en cantera del Cristo de la Portada. En los 6 nichos están las esculturas de cantera de San Francisco de Asís, San Agustín, Santa Mónica, Santa Rita, la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista. Sus retablos barrocos dorados primero fueron raspados y luego retirados para ser sustituidos por altares de cantera dorada.
En la actualidad han sido limpiados y el templo luce una cantera clásica. Continuamos nuestro recorrido en el templo de Santa María de la Asunción, ubicado en Tequisquiapan. Es una simpática construcción erigida en 1874 y concluida hacia principios del siglo XX. Su fachada es de estilo neoclásico y fue realizada en cantera rosa. En sus dos cuerpos predominan las columnas pareadas lisas, rematadas por un frontón triangular. Su fachada, de estilo neoclásico, se caracteriza por líneas simples. Su torre está decorada con flores dispuestas en forma simétrica. La explanada rodeada de arcos de cantera, con un hermoso kiosco construido a principios del siglo XVIII. En sus portales se puede disfrutar de un buen café y de una deliciosa comida, recorrer las diferentes tiendas de artesanías o simplemente sentarse a admirar el vaivén de quienes ahí habitan o vacacionan. La Casa de la Corregidora es sin duda un recinto lleno de historia y libertad. Es un edificio histórico del centro de la ciudad de Querétaro. Desde 1981 es el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Originalmente fue la Casa de los Corregidores. Esta edificación fue sede del Corregimiento de Querétaro, división político-administrativa de la Nueva España, a la vez que casa de los titulares de tal cargo. Inició su construcción a mediados del siglo XVIII y concluyó hasta 1770, gracias a la donación de Martín José de la Roa, que a cambio de ser nombrado corregidor perpetuo, proporcionó lo necesario para su conclusión. Esta casona, de estilo palaciego, cuya construcción concluyó en 1770, fue escenario de eventos históricos muy importantes. Después de la fundación de la ciudad, fue sede de las casas reales, posteriormente cárcel y más tarde lugar de residencia de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien desde este lugar logró avisar al cura don Miguel Hidalgo y Costilla que la conspiración para el grito de independencia había sido descubierta. En el ala oeste de la casona hubo cárceles que llegaron a alojar notables delincuentes como Chucho el Roto y la Carambada, pero durante su restauración los presos fueron trasladados a un penal construido en San José del Alto. Su estilo completamente colonial, neoclásico, lleno de detalles, nos muestra el lujo con el que fue construida y para el propósito que fue utilizada. Por último, pero no menos importante, tenemos la Casa de los Cinco Patios, un balcón al infinito. La Casona de los Cinco Patios es testigo fiel de la historia de Querétaro. Ubicada en la antigua calle del Biombo número 2, actualmente Andador 5 de Mayo, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Es reconocida como una espléndida joya de la mixtura arquitectónica de los siglos XVIII y XIX. El primer habitante fue don Pedro Romero de Terrenos, quien heredó la fortuna de un tío que vivía en esta noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. El negocio de Romero de Terrenos, en las minas de Real del Monte de Pachuca, acrecentó su fortuna, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país. En el año de 1839, don Cayetano Rubio, fundador de la fábrica textil Hércules, adquirió el inmueble. De ahí que a la casona se le adjudicó el nombre de Casa Rubio. Don Carlos María Rubio, hijo de Cayetano Rubio, mandó hacer arreglos con estilo neoclásico italiano. A la Casa Rubio llegaron a hospedarse los emperadores Maximiliano y Carlota en 1864. El presidente don Porfirio Díaz también ocupó una habitación de la casona y desde su balcón pronunció la frase: "El pueblo tiene el gobierno que se merece". El interior, sin embargo, es sorprendente por su diversa arquitectura, que se va distribuyendo en los distintos patios a manera de curioso laberinto de muros, puertas, arcos y escaleras. El más atractivo es el patio principal,
con sus hermosos arcos lobulados y un extraordinario barandal de hierro colocado con simpáticas figuras femeninas que parecen emerger desde un intrincado tejido de guías vegetales. Sin duda alguna, el estado de Querétaro cuenta con unas de las más impresionantes demostraciones arquitectónicas, pictóricas y esculturales del arte colonial, muestras de la historia que alberga este estado. Nuestro trabajo está en mantener, valorar, apreciar y promover estas maravillas culturales e históricas para así preservar el patrimonio cultural que toda la historia mexicana ha dejado en este estado.